Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más complejos y perturbadores del Génesis, el capítulo 34. Esta es la historia de Dina, la hija de Jacob, y los eventos que se desencadenaron en la ciudad de Siquem. Es un relato que nos obliga a confrontar temas como la violencia, la venganza, el silencio y la justicia. Acompáñenme en este análisis exegético y teológico para desentrañar sus profundas y a menudo incómodas lecciones. Para entender Génesis 34, primero debemos situarnos en su contexto. Este capítulo es parte del ciclo de Jacob, una sección del Génesis que narra la vida del patriarca desde su nacimiento hasta su muerte. Se encuentra estratégicamente ubicado después del regreso de Jacob a la tierra prometida, justo tras su reconciliación con Esaú en el capítulo 33. Este posicionamiento es clave. Jacob acaba de establecerse en Canaán, comprando una parcela de la tierra cerca de Siquem. Parece que por fin ha encontrado un lugar de paz y estabilidad. Sin embargo, este capítulo rompe abruptamente esa sensación de calma, mostrando que la integración en la tierra prometida no será un camino fácil, sino uno lleno de conflictos y desafíos morales. El texto nos prepara para la tensión que definirá la relación entre los israelitas y los habitantes de Canaán. Ahora, analicemos a las personas centrales, cuyas acciones y omisiones impulsan la tragedia. Primero, tenemos a Dina. Su nombre significa juicio, una ironía dolorosa, ya que es la figura más silenciosa de esta historia. El texto nos dice que salió a ver a las hijas del país, una acción de curiosidad natural. Sin embargo, después de la agresión que sufre, Dina no vuelve a hablar. Su voz es robada, su perspectiva es omitida. El narrador y los demás personajes hablan por ella, sobre ella, pero nunca con ella. Su silencio es un grito que resuena a través de los siglos, representando a tantas víctimas cuyas historias han sido ignoradas o contadas por otros. Luego está Siquem, el príncipe hebeo. El texto hebreo es explícito sobre su acción, la violenta, la humilla. Aunque después declara su amor por Dina y busca casarse con ella, sus acciones iniciales son de dominación y no de afecto genuino. Intenta reparar su crimen a través de un matrimonio, un acuerdo que en esa cultura podría parecer una solución, pero que no borra la violencia original. Siquem representa el poder que abusa y que luego intenta legitimar su abuso a través de estructuras sociales, creyendo que el deseo puede justificar la fuerza. Su amor, si es que podemos llamarlo así, nace de la posesión, no del respeto. Jacob, el patriarca, es una figura de desconcertante pasividad. Al enterarse de lo sucedido, la Biblia dice que calló hasta que ellos vinieron. Su silencio contrasta fuertemente con la furia de sus hijos. ¿Es prudencia, miedo o una incapacidad para enfrentar el conflicto?
Su principal preocupación parece ser las consecuencias para su familia y su reputación. Como vemos al final del capítulo, cuando reprende a Simeón y a Leví por hacerlo odioso entre los habitantes de la tierra. La inacción de Jacob como padre y líder es un fallo moral significativo. No busca justicia para su hija, parece más preocupado por mantener una frágil paz y proteger sus propios intereses. En contraste directo con la pasividad de Jacob, encontramos a Simeón y Leví, los hermanos de Dina. Su reacción es de ira ardiente. Ellos sí actúan, pero su acción se convierte en una venganza desproporcionada y brutal. Usan el sagrado rito de la circuncisión como un engaño para masacrar a todos los hombres de Siquem y saquear la ciudad. Aunque su motivación inicial podría ser la defensa del honor de su hermana, su respuesta es una espiral de violencia que excede cualquier noción de justicia. Se convierten en una imagen especular de la violencia que pretendían castigar, utilizando el engaño y la crueldad. Cuando me refiero a una imagen especular, describo la acción que reproduce la lógica del pecado, que señala una justicia que no redime, que solo devuelve el golpe. Una imagen especular indica una ética que refleja al mundo en vez de transformarlo. El celo de los hermanos se corrompe en una masacre, manchando su causa y perpetuando el ciclo del dolor. Desde una perspectiva hermenéutica, es decir, de interpretación, este texto nos ofrece mucho para reflexionar, especialmente desde el punto de vista femenino y de sufrimiento. Génesis 34 es un texto profundamente incómodo para la sensibilidad moderna. La historia de Dina es la historia de una mujer reducida a un objeto, una propiedad cuyo honor debe ser vengado por hombres, mientras que su propio dolor y su voz son completamente ignorados. Ella es el centro pasivo de una transacción entre hombres. Siquem la toma, su padre calla y sus hermanos la vengan. El análisis profundo nos obliga a preguntarnos: ¿dónde está la voz de la víctima? Nos invita a leer contra la corriente del texto patriarcal, a recuperar la humanidad de Dina y a denunciar las estructuras que permiten que tales violencias ocurran y sean normalizadas. El capítulo expone la brutal realidad de una sociedad donde el valor de una mujer estaba ligado a su virginidad y a su rol dentro de la familia, más que a su dignidad inherente como persona. Además, el texto es una meditación sobre el sufrimiento. El dolor de Dina es el catalizador, pero la historia muestra cómo el sufrimiento puede generar más sufrimiento. La violencia engendra venganza y la venganza engendra más violencia. La respuesta de Simeón y Leví, aunque nacida de una indignación justa, no alivia el sufrimiento original, sino que lo multiplica, afectando a toda la comunidad, incluyendo mujeres y niños inocentes que son tomados cautivos. Este ciclo destructivo nos enseña que las respuestas impulsadas por la ira ciega, sin un marco de justicia verdadera y restauración, rara vez conducen a la sanación. Más bien, perpetúan el trauma a una escala mayor. Ahora, pasemos al análisis teológico.
Una de las características más llamativas del Génesis 34 es la aparente ausencia de Dios. A diferencia de muchos otros relatos del Génesis, aquí Dios no habla, no interviene, no emite juicios directos. Su silencio es ensordecedor. Esta ausencia divina subraya un punto teológico crucial. Muestra un mundo donde los seres humanos, abandonados a sus propios impulsos, descienden al caos y a la corrupción. Es un retrato crudo de la condición humana sin la guía divina. La violencia de Siquem, la pasividad de Jacob y la venganza desmedida de Simeón y Leví son todas manifestaciones de un mundo roto, donde el egoísmo, la lujuria y la ira reinan sin control. El pacto de la circuncisión, un signo sagrado de la relación con Dios, es profanado y convertido en una herramienta de muerte. Esto representa la corrupción total, donde lo más sagrado se usa para el fin más profano. La ausencia de Dios no es una declaración sobre su inexistencia, sino una poderosa ilustración de las consecuencias de ignorarlo y actuar puramente desde la naturaleza caída. Pero, ¿qué podemos aprender de este oscuro capítulo? Génesis 34 no ofrece respuestas fáciles ni héroes claros. Es un espejo que refleja las peores facetas de la humanidad. Sin embargo, precisamente en su oscuridad nos obliga a buscar la luz. Nos fuerza a preguntarnos, ¿qué es la verdadera justicia? ¿Es la pasividad de Jacob? Claramente no. ¿Es la venganza brutal de Simeón y Leví? Tampoco. La verdadera justicia debe ir más allá de la mera retribución. Debe buscar la restauración de la dignidad de la víctima y la sanación de la comunidad, no su destrucción. La historia de Dina nos recuerda la importancia fundamental de la dignidad humana, especialmente la de los más vulnerables y silenciados. Nos desafía a escuchar las voces que han sido ignoradas, a actuar contra la injusticia, pero a hacerlo con sabiduría y compasión, no con ira ciega que solo perpetúa el ciclo de violencia. Génesis 34 es una advertencia solemne, un llamado a construir un mundo donde la dignidad de cada persona sea afirmada y donde la justicia sea un camino hacia la restauración, no hacia la venganza. Génesis 34 nos confronta con una realidad dolorosa: la violencia contra los cuerpos vulnerables, el silencio cómplice de las autoridades familiares, la manipulación de lo sagrado y la justicia transformada en venganza. El relato no absuelve a nadie. Todos los actores, Siquem, Jacob y los hijos de Jacob, fracasaron en encarnar la justicia que el pacto con Dios demanda. A la luz de Cristo, este texto clama por una redención que el propio relato no puede ofrecer. Cristo Jesús, el Mesías, se presenta en los evangelios como la respuesta de Dios allí donde Génesis 34 queda en silencio. Donde Dina no tiene voz, Cristo escucha y devuelve dignidad. Donde la religión es usada como arma, Cristo desenmascara la hipocresía. Donde la justicia degenera en violencia, Cristo revela una justicia más profunda que no niega el mal, pero se rehúsa a reproducir. Cristo rompe la lógica del honor patriarcal al acercarse a las mujeres violentadas, a las silenciadas, a las excluidas y al devolverles nombre, palabra y lugar en la comunidad. En Él,
La dignidad humana no depende del linaje, ni del poder, ni del control del cuerpo ajeno, sino del amor creador de Dios. La cruz se convierte así en juicio contra toda violencia legitimada, sexual, religiosa o estructural, y en promesa de una nueva humanidad reconciliada. Para la sociedad contemporánea, Génesis 34, leído cristocéntricamente, se transforma en un llamado urgente. No basta condenar la violencia si se sigue negociando el silencio de las víctimas. No basta invocar a Dios si se justifica la injusticia. No basta defender el orden si ese orden sacrifica la dignidad humana. La fe cristiana no puede alinearse ni con la pasividad de Jacob, ni con la furia de Simeón y Leví, sino con el camino de Cristo, que enfrenta el mal sin convertirse en su espejo. Este texto interpela a la iglesia y a la sociedad a revisar sus prácticas. ¿A quiénes escuchamos? ¿Qué cuerpos protegemos? ¿Qué violencias normalizamos en el nombre de la tradición, la moral o la seguridad? Seguir a Cristo hoy implica rechazar toda forma de violencia que se disfrace de justicia y asumir una ética del reino, donde la verdad, la misericordia y la restauración prevalecen sobre el castigo y la venganza. En un mundo marcado por abusos, silencios institucionales y respuestas de medida, Génesis 34, iluminado por Cristo, se convierte en una exhortación profética. Dios no está del lado del poder que hiere ni de la religión que encubre, sino del lado de la vida que clama por justicia. La fidelidad cristiana se manifiesta cuando la comunidad de fe se convierte en espacio de escucha, protección y sanación, anticipando, aún en medio del dolor, la justicia restauradora del reino de Dios. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si este contenido te ha parecido valioso y te ha hecho reflexionar, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones extraes tú de esta historia? Nos vemos en el próximo capítulo.